Buenas tardes amigos y hermanos, ¿cómo están? Quiero hablar con ustedes en esta oportunidad sobre el movimiento de las raíces hebreas que está infiltrándose en todas las iglesias cristianas, tratando de judaizar a los cristianos para hacerlos volver al antiguo pacto, para hacerlos volver a guardar todas las leyes de Moisés, volver a la circuncisión y todas estas cuestiones. Y quiero mostrarles quiénes son algunos de los promotores de que tenemos de que volver al antiguo pacto, a la ley mosaica, porque suponen ellos o presuponen que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel y que como somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces tenemos que volver a la ley mosaica. Pero les voy a mostrar con las escrituras cómo todo esto es un engaño ya antiguo que viene de los propios judíos. Por eso ellos eran los primeros judaizantes del primer siglo. Les quiero mostrar algunos de los judaizantes que tenemos en la actualidad, que son los que más están impactando sobre las iglesias cristianas y que los están llevando a despegarse del Mesías, tal como ya lo habían advertido los apóstoles, que muchos iban a apartar de la fe en la que creyeron en el principio para irse detrás de los hijos de la esclava, los hijos de Agar. Esta es una de las supuestas maestras de raíces hebreas, que enseña que hay que volver a la Torá. Si tú amas al Eterno, tú tienes que guardar su Torá, porque si tú no guardas su Torá, tú no amas al Eterno y por ende te conviertes en un transgresor de la Torá. Esta señora se llama Katy Gómez. Lo más curioso de todo esto es que estos movimientos de las raíces hebreas, que comenzaron hace 40, 50 años, vinieron tomados de la mano del sionismo que se fundó en 1948, o sea, nada es casualidad. Van a ver cómo conforme vayamos avanzando en las escrituras, vamos a entender por qué aparecieron estos movimientos en el tiempo del fin, que quieren llevarnos ahora a ponernos el yugo de nuevo de la esclavitud para que nos separemos de Cristo. Esta señora, llamada Katy Gómez, enseña que los cristianos tienen que volver a la ley mosaica, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar Shabbat, que tienen que guardar las fiestas, pero no es la única, ¿ven? Dicen que tienes que volver a guardar las fiestas que están ahí en la Torá, tienes que guardar el sábado. Después tenemos a este otro señor llamado Michael Rood, que es judaizante hasta la médula, que enseña efectivamente que tienen que los cristianos guardar Torá, un enemigo acérrimo de la Iglesia Católica y de todo lo que tenga que ver con el cristianismo, aún con el Nuevo Testamento que se escribió en griego, que es un enemigo del cristianismo, judaizante, de sangre pura, que enseña también que hay que guardar la Torá, que hay que guardar las fiestas, que tienes que guardar Shabbat, y que si no lo haces, entonces tú te conviertes automáticamente en un anomos, en una persona sin ley. Este se llama Michael Rood. Después está esta otra señora que se llama Liliana Hunter, también una discípula de los fariseos actuales. Por eso todo esto vino tomado de la mano del judaísmo de la actualidad. Ustedes no se vayan a creer que estos movimientos son de raíces hebreas como se presentan, de ninguna manera, no son raíces hebreas, porque ese concepto de raíces hebreas no existe. Nosotros los gentiles tenemos una raíz sola a la que tenemos que injertarnos, y esa es la raíz de Isaí, ¿sí? Esa es la raíz que sostiene al olivo de la fe, que es el Mesías. Nosotros no tenemos que injertarnos a ninguna raíz de ningún tipo fuera del Mesías, porque de hecho esa raíz a los que ellos mencionan no es otra cosa más que judaísmo. ¿Cuál es esa raíz? Es la raíz de la higuera. ¿Y esa higuera qué es? El judaísmo del primer siglo al que precisamente el Mesías maldijo, dijo nunca jamás coma nadie el fruto de ti y que se secó hasta la raíz. Entonces, si se secó hasta la raíz, ¿cómo es que 2000 años después aparecen estas personas judaizando, diciendo a los cristianos que tienen que volver a la raíz? ¿A la raíz de qué si esa raíz ya se secó? ¿Se dan cuenta que esto no tiene ni pies ni cabeza? Esta es otra maestra de raíces hebreas, que no es raíces hebreas, sino judaísmo encubierto. Son agentes del
la Jerusalén de abajo, son agentes de la ramera, para que me entiendan, la ramera de Babilonia, que por supuesto tenían que aparecer en el tiempo del fin, tal como lo anunció el apóstol Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses, que tenían que venir la apostasía y la rebelión sionista, y juntamente con ellos los judaizantes, el regreso de los judaizantes, el regreso de los labradores malvados, tratando de robarle su primogenitura a los cristianos. Esta señora Liliana Hunter, también de raíces hebreas, que no son raíces hebreas, sino judaísmo talmúdico encubierto, también enseña, porque es discípula de los fariseos, aunque antes había sido católica, si no me equivoco, católica. Vean ustedes cómo van, supuestamente de Guatemala, pero van a Guatepeor. Porque mal que mal, aunque estaba antiguamente en la Iglesia Católica, por lo menos retenía el nombre de Jesucristo. Ahora esta señora ha caído bajo, tan bajo que directamente hoy ni siquiera enseña que Dios tenga un hijo, sino que ella cree que es Jesucristo y el Padre son la misma persona. Fíjense a lo que lleva el estar coqueteando con el judaísmo. Te llevan de haber sido un cristiano fiel, haber retenido el nombre del Mesías del Salvador, a convertirte ahora al judaísmo y terminar negando al Mesías, porque ese es el objetivo de los hijos de la esclava, de los hijos de Agar, hacerte negar al Hijo. Y muchos de estos que terminan en los movimientos de raíces hebreas terminan negando a Jesucristo. Y esta señora es un claro ejemplo de ello. Esta señora, aunque no lo dice abiertamente, yo la he escuchado muchas veces, sé perfectamente que ella niega la existencia del Hijo, porque ella dice que Jesús es simplemente una manifestación visible del Eterno. Es una manifestación visible del Eterno, como una especie de fotografía. Pero en realidad el que dio la vida por los pecados del mundo fue el Eterno en persona. Entonces, si el Eterno en persona dio la vida por los pecados del mundo, el Mesías no fue el que dio la vida. Entonces el Mesías no existe. Entonces esta gente niega a Jesucristo. Y cuando niegan a Jesucristo tampoco tienen al Padre. En esto terminan cayendo cuando empiezan a coquetear con el judaísmo, con la ramera. Así que esta señora también, una de las maestras de raíces hebreas, enseña que hay que guardar la Torá, hay que circuncidarse, guardar las fiestas, volver al antiguo pacto y por supuesto termina negando al Mesías. Este otro personaje también, judaizante hasta la médula, Javier Celorio, que también se meten en las iglesias cristianas para arrastrar a los discípulos del Mesías detrás de sí, porque eso es lo que hacen los hijos de la esclava, arrastrar a los hijos de la libre. Y este señor, llamado Javier Celorio, también enseña que hay que guardar la ley, guardar las fiestas, guardar Shabbat, porque si tú no lo guardas y no vuelves a la ley, entonces tú estás en desobediencia con el Eterno, entonces tú eres un transgresor de la ley y vas a ser condenado. Este hombre le enseña a los cristianos que tienen que circuncidarse, de hecho él es doctor y él practica la circuncisión desde hace años. Así que acá tenemos a otro judaizante que está practicándole la circuncisión a los cristianos, gentiles. Imagínense usted qué bajo ha caído esta gente y cómo están arrastrando las multitudes. Por supuesto que este también terminó cayendo en el lazo del diablo, en el lazo del judaísmo, que la finalidad que tienen es hacerte negar al Hijo. Este hombre, al igual que Liliana Hunter, niegan la existencia del Hijo. Por eso él dice que Yahweh es Yahshua, y Yahshua es Yahweh, y Yahweh es Yahshua. Entonces, si Yahweh es Yahshua, el que vino a morir fue el Padre y no fue el Hijo. ¿Se dan cuenta con qué se utiliza? Ellos niegan al Hijo. Ellos enseñan que el que vino a morir por nuestros pecados fue el Padre, no el Hijo. Entonces el Hijo no existe. Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. El Hijo no existe. Por eso ya nos advirtió el apóstol Juan sobre esta gente, que no es nada nuevo, y nos dijo que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tú tienes que confesar a los dos. Y esta gente niega al Hijo. En eso terminan cuando se ponen a coquetear con el judaísmo, que es unicitario, que dicen que sirven a Hashem, dicen ellos. La escritura dice todo lo contrario, pero que dicen que sirven a Hashem, que ellos tienen un solo Dios. Ustedes
no se olviden que la religión judía está basada en los principios de el sabio el rabino Maimónides, o Rambam, que fue el que escribió prácticamente el Talmud, y los 13 principios de fe del judaísmo. Uno de ellos es que Dios es indivisible, que Dios no tiene hijo y que Dios es único. Por eso ahí tenemos al anticristo, ¿sí? Al que niega al hijo, y el que niega al hijo no tiene al padre. Por eso tenemos a todos estos movimientos raíces hebreas que están siguiendo al judaísmo y que están negando al hijo. ¿Por qué? Porque van a terminar tarde o temprano negando al hijo. Es así. Porque tú no puedes coquetear con el judaísmo, con los fariseos de la actualidad y confesar al hijo, porque te van a sacar a patadas. Además de que los judíos no se juntan con los gentiles. Pero si encima estás coqueteando con los fariseos de la actualidad y confesas que Jesús es el hijo, te van a sacar a patadas. ¿Qué es lo que hacen los judíos religiosos en Jerusalén? A todos los cristianos que van a predicar sobre Jesucristo los escupen, los patean, los golpean. ¿Entienden? Bueno, así que este es otro judaizante que practica la circuncisión a los cristianos. Está lleno de estos personajes. Este también creo que es un dominicano. Creo que también salió de la Iglesia Católica, si no me equivoco, que no recuerdo el nombre ahora. Que también empezó, supuestamente había salido de la Iglesia Católica porque era una iglesia muy depravada y qué sé yo, pero terminó cayendo en el lazo del diablo, terminó cayendo en el judaísmo. Empezó con esto del movimiento de las raíces hebreas. Poquito a poco lo fueron judaizando los rabinos. Y al principio predicaba al Mesías, aunque ya no con los nombres que se los conoce normalmente, ¿no? Como Jesús, el Cristo, sino que ya empezó con los nombres en hebreo, y que todo en hebreo, y a usar vestimenta hebrea, y a usar talit, y a usar kippah, y que ya no es Jesús, ahora es Yahshua, Yeshua, y que ya no es el Cristo, y que no le digas Jesús porque es caballo, y empiezan con toda esta cantaleta, y la cuestión es que al día de hoy este hombre se convirtió directamente al judaísmo formalmente y ya prácticamente a Jesucristo ni lo menciona, lo hizo a un costado, si es que sigue creyendo en Jesús, que tengo mis serias dudas. Entonces, estos son los ejemplos de lo que es esto de las raíces hebreas. ¿A dónde te lleva? Te lleva derecho al abismo. Y empiezan con que tienes que guardar la Torá, que tienes que guardar las fiestas. Así que bueno, ya vemos cuáles son los frutos, como dice un libro por ahí, que se los recomiendo, los frutos amargos de las raíces hebreas. ¿Cuáles son los frutos amargos de este movimiento que vino tomado del resurgimiento del sionismo en 1948? Ese sionismo que no es más que la higuera, ese liderazgo perverso al que el Mesías había maldecido y que dijo que nunca más daría los frutos del reino, nunca más. Lo curioso es que los judaizantes son los primeros en jalar a los cristianos para llevarlos, empujarlos en brazos del sionismo, afirmando de que ellos son los hermanos, el hermano mayor de la casa de Judá y que ellos en algún momento se van a convertir como nación y van a creer en el Mesías. Lo cierto es que yo le creo al Mesías. El Mesías dijo que nunca dieron frutos y nunca los iban a dar. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y a los hechos nos remitimos, porque ya van a cumplir 80 años que crearon este estado y no han dado ni un fruto para el reino. Por el contrario, todos los frutos que han dado son frutos de injusticia, derramamiento de sangre, robo de tierras, secuestros ilegales, entre muchísimas otras cosas que hace este estado político edomita, llamado Babilonia, llamado Egipto, llamado Sodoma, como bien nos dice el libro de Apocalipsis. Y por supuesto que los judaizantes, aunque muchos de ellos están ciegos, fanatizados, hechizados, el apóstol Pablo utiliza la palabra hechizo en la carta a los Gálatas. Dice, ¿quién los hechizó o quién los fascinó? O quién esa palabra hechizo significa también quién les lanzó una maldición.
¿quién les lanzó una maldición para no obedecer al Evangelio? Hablando del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque esta gente fue definitivamente hechizada. Y ya sabemos nosotros quién es la madre de las hechicerías, ¿verdad? Y de la misma manera en que Judas, fíjense ustedes qué curioso, por eso a Judas se le llamaba el hijo de perdición, y el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses utiliza la expresión hijo de perdición como una referencia a Judas, ¿no? Es que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ocurrió en el siglo I iba a ocurrir en el tiempo del fin. De la misma manera que Judas, uno del grupo íntimo de los escogidos del Mesías, terminó entregando al Señor en brazos de la ramera del primer siglo, del Sanedrín de Jerusalén, lo entregó por dinerillo a los labradores malvados para que lo mataran. Pues de la misma manera en el tiempo del fin tenían que surgir todos estos judaizantes para llevar poco a poco y funcionar como un trampolín para lanzar a los cristianos en brazos de la ramera. Es que no hay nada nuevo debajo del sol. Ellos están cumpliendo el mismo papel que cumplió Judas en el siglo I, entregar al Señor en brazos de la ramera, de los labradores malvados. Y los judaizantes de ahora, lo sepan o no lo sepan, están entregando a los cristianos en brazos de la ramera. Están entregando al cuerpo de Cristo en brazos de la ramera. Por eso Pablo nos habla de la rebelión sionista, que surgió en 1948, y el abandono de la fe. El abandono de la fe en el Mesías. Esto del judaísmo, esto de las raíces hebreas, no tiene nada de raíces hebreas. No es otra cosa más que judaísmo encubierto. Los movimientos de raíces hebreas son agentes de los fariseos actuales. Esa higuera que el Mesías maldijo en el primer siglo tenía que surgir, volver una vez más a la vida, antes de que viniera el Mesías. Por eso el Mesías dijo, mirad la higuera. Lo que no dijo el Mesías fue, miren, ustedes cuando vean la higuera, vayan a aliarse con ella, vayan a coquetear con ella, únanse a ella o aliméntense de sus frutos. Eso es lo que nunca dijo el Mesías. El Mesías dijo, mirad la higuera, estad atentos. ¿Por qué? Porque a la higuera se le dio una generación, se le dio 80 años. Una generación dura 70, 80 años y ya están por cumplir los 80 años y no han dado ni un solo fruto. Cuando veáis esta higuera, este liderazgo perverso de nuevo surgir, sabed que yo estoy a las puertas, porque precisamente Él viene para juzgar a estos labradores malvados. Él viene para juzgar a esta higuera que nunca dio frutos y nunca los iba a dar, y en 80 años no los dio. En Jeremías 23:15 se nos dice que los profetas más peligrosos son los profetas que salen de Jerusalén. No se olviden de esto, porque si bien hay muchos falsos profetas en todo el mundo, los falsos profetas más peligrosos son los que salen de Jerusalén. Dice Jeremías 23:15 que de los profetas de Jerusalén salió la corrupción para toda la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente los apóstoles después nos advierten sobre los falsos profetas. El mismo Mesías nos dice, miren que van a venir falsos profetas. El apóstol Pedro nos dice que van a surgir falsos profetas, Judas lo mismo. Pero estos falsos profetas de los que nos están hablando son profetas que salen de Jerusalén, no son profetas que vienen de otro lado, son profetas de Jerusalén. De hecho, el falso profeta sale de Jerusalén. Esos son los más peligrosos. Fíjense, amigos, lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, con respecto a los falsos profetas que iban a salir de entre el pueblo judío, porque esos son los más peligrosos. En la misma escritura nos dice que los peligrosos salen de ahí. Dice 2 de Pedro capítulo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre ustedes también los va a haber, que van a introducir
encubiertamente herejías destructoras. Ahora presten atención, dice que van a introducir encubiertamente herejías que terminan llevando a la destrucción. Porque después vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice que los que están bajo la ley mosaica están bajo maldición y han caído de la gracia. Los judaizantes de la actualidad, hijas de Jerusalén, adoctrinadas por el fariseísmo actual, ahora enseñan a los cristianos que tienen que volver a la antigua ley, a la ley mosaica. Ellos han introducido encubiertamente herejías destructoras, o sea, no lo hacen abiertamente, lo hacen sutilmente, diciendo que, bueno, partiendo de premisas falsas, por supuesto. Una de las premisas falsas es que los cristianos que han creído en el Mesías son las ovejitas perdidas de la casa de Israel, o Efraín, que perdió su identidad en las naciones. Entonces, si ustedes son Efraín perdido en las naciones, las ovejitas perdidas que perdieron su identidad, pues ustedes tienen que volver al redil, ustedes tienen que volver a la Torá, puesto que la Torá se le entregó a los hijos de Israel. ¿Me entienden? Todo esto parte de premisas falsas. A esto mismo los apóstoles le llaman fábulas judaicas y cuestiones de genealogías que para nada aprovechan, sino que por el contrario llevan a la destrucción. Estos son los mismos que se ven obligados a torcer las cartas de Pablo, como también los otros escritos, para afirmar sus supuestas tesis. ¿Me entienden? De que somos las ovejas perdidas, si somos las ovejas perdidas tenemos que volver al redil, tenemos que guardar la Torá porque somos los hijos de Israel. ¿Me entienden? Esto, y ni siquiera son ellos los que se inventaron estas doctrinas. Todas estas fábulas de que tienen que volver los hijos de Israel a la tierra de Eretz Israel para que venga el Mashiach, todo esto viene de los judíos, ni siquiera viene de los judaizantes de la actualidad. Pero ellos mismos han sido engañados por los fariseos actuales y son los que a su vez van engañados y engañando a los demás. Por eso dice Pedro, estos van a meter encubiertamente herejías que destruyen, efectivamente, porque el evangelio de la salvación consiste en llevar el nombre de Jesús a todas las naciones para recibir perdón de pecados y para recibir herencia entre los santos. Nada dijeron los apóstoles de que tenían que salir de Jerusalén la Torá para todas las naciones para que la gente guardara la Torá. Esas son las herejías que destruyen. Como consecuencia, aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo? Si ustedes entienden que son los hijos de la esclava, Agar, que vinieron para desheredar a los hijos de la libre, habrán entendido todo el mensaje de las Escrituras, porque todos los apóstoles nos hablaron de lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de esta gente al introducir herejías destructoras? Llevarlos a negar al Señor que los rescató. Eso es lo que están haciendo todos estos movimientos de raíces hebreas, que no es más que judaísmo encubierto. ¿Cuál es la finalidad? Hacerles negar al Mesías. Y lo están logrando. Déjenme decirles que lo están logrando. Sobre miles y cientos de miles y millones de personas. Los están arrastrando detrás del judaísmo. Esto como consecuencia va a traer sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se dan cuenta con qué tiene que ver esto de la higuera? Cuando el Mesías dice, mirad la higuera, porque cuando la higuera ya eche sus hojas, apariencia de piedad, religiosidad, mas sin frutos, sepan que yo estoy a las puertas, porque viene el Mesías a juzgar a esa higuera, a esos labradores malvados. Todas estas herejías que van a llevar a los creyentes a negar al Señor que los rescató, van a atraer sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones o sus caminos, que es lo que está ocurriendo ahora. Muchos están abandonando el cristianismo histórico, abandonando sus iglesias para irse detrás del judaísmo. Muchos seguirán sus disoluciones. De hecho, muchos abandonaron el cristianismo para irse detrás de las enseñanzas rabínicas de las leyes noágidas. Muchos dejaron a Cristo ahora para aprender y enseñar noajismo, que las leyes noágidas son un invento talmúdico de Maimónides. ¿Entienden? ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Hacerlos abandonar la fe, separarlos del Mesías. Muchos seguirán sus caminos, sus disoluciones, muchos, no pocos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se dan cuenta cuál es el camino de la verdad? Hay un solo camino para la verdad. Hay un solo camino que te lleva a la verdad y a la vida eterna.
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Por causa de esta gente que abandona la fe, que niega al Señor que los rescató, el camino de la verdad hoy está siendo blasfemado. Y por avaricia, por dinerito, por shekel, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjense que no es casualidad que el cristianismo evangélico, por ejemplo, sea uno de los grupos, de uno de los movimientos religiosos que más dinero donan a todas estas fundaciones judías. No es casualidad. Donan millones de dinero al año para los judíos, para apoyar el sionismo, para apoyar la construcción del templo. A su vez, ese dinero que donan, que le sacan los judíos, va a Estados Unidos lo invierte en armas, y esas armas las utilizan para matar a los palestinos. ¿Se dan cuenta? Estos judíos están haciendo mercadería de los cristianos para apoyar su causa sionista, que no es más que el establecimiento del nuevo orden mundial. ¿Se dan cuenta? Por causa de estos, el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, por dinerillo, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. ¿Quién es la Sodoma actual? Apocalipsis 11, Jerusalén, ahí tenés. Todo lo que le ocurrió a Sodoma es un ejemplo de lo que le va a ocurrir a Jerusalén en breve, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo de los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, los mismos hechos inicuos que se están cometiendo hoy contra el pueblo palestino. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Están los que viven según el Espíritu y están los que viven según la carne. Que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces o rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales sin raciocinio, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Se dan cuenta? Bueno, basta con que abran el Talmud para entender de qué está hablando aquí el apóstol Pedro. ¿Quiénes son los atrevidos y contumaces que no tienen temor de hablar mal de los ángeles, incluso de todas estas entidades de maldad que nos gobiernan? ¿Quiénes son los profanos por excelencia? Bueno, basta con abrir el Talmud para darte cuenta de quiénes son, que no tienen temor de hablar en contra de los ángeles, no tienen temor de blasfemar a María, la madre del Señor, no tienen temor de blasfemar al Mesías diciendo cosas que son irreproducibles, e incluso llegan tan lejos que llegan al punto de decir que Dios, Hashem, estudia el Talmud 3 veces al día. A ese punto llega esta gente atrevida y contumaz que no sabe ni lo que dice, que Dios estudia el Talmud con los rabinos y que cuando los rabinos discuten con Hashem, pues terminan ganando el debate.
A ese punto llega esta gente. Y de esto se estaba hablando el apóstol Pedro. No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales sin raciocinio, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Quiénes son los que han vivido en deleites? Lean Apocalipsis 17, 18. Lean la parábola del rico y Lázaro, ese rico que vivía con esplendidez, disfrutando de todos los placeres de la vida, vestido de púrpura y escarlata, mientras afuera sufrían los pobres. ¿Quiénes son? Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, en sus falacias, en sus escritos rabínicos, hablando hasta de lo que no saben, blasfemando. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. No se sacian de pecar. ¿Qué dice con respecto a Babilonia? Que sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. No se cansa esta gente de pecar, de hacer lo malo. Vean el Talmud las cosas que dicen con respecto a los gentiles, que a un gentil tú lo puedes matar, tú puedes matar a un cristiano y eso es un sacrificio agradable a Dios, tú puedes violar a una niña de 3 años y no pasa nada, es como si le metieras el dedo en el ojo, así literalmente lo dicen sus rabinos. Tú puedes violar a un niño de 9 años y a una niña de 3 años y no pasa nada. Tú puedes robarle a los cristianos, cometer usura, que no pasa nada, está permitido. Está permitido mentirle a los gentiles, entre otras tantísimas cosas que les están permitidas. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, dinerito, el dios Mamón, son hijos de maldición. ¿Se dan cuenta? Son hijos, pero de maldición. Hay hijos de luz, hay hijos de tinieblas, hay hijos de bendición y hay hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y recordemos que Balán era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios que se corrompió por amor al dinerillo. Este mismo profeta Balán es el que quería maldecir por dinerillo a Israel en la antigüedad. Y al igual que este Balán, estos falsos profetas de la actualidad también maldicen en sus plegarias a los cristianos, maldicen a Jesucristo, dicen cosas que realmente no se pueden ni repetir. Se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, no tienen agua porque son una higuera que nunca dio frutos y nunca los iba a dar. No tienen agua, no retienen el agua de la palabra. No hay agua en ellos. Son cisternas rotas. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ellos están en oscuridad, en una oscuridad eterna. No van a salir de esa oscuridad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. ¿Y quiénes son esos? A esas almas que seducen, pues a los cristianos débiles, los arrastran detrás de sí. A esos que habían huido del error por el conocimiento del Señor, los vuelven a arrastrar. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Se dan cuenta? Te prometen libertad
te dicen, ven, tienes que unirte a nosotros, tienes que unirte a nosotros porque nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo de Hashem, somos la luz a las naciones, nosotros somos los que vamos a gobernar el Olam Abba, el mundo venidero, y ustedes pueden llegar a tener una parte con nosotros siempre y cuando se sometan a nosotros, guarden las leyes no ágidas, entonces van a tener parte en el Olam Abba, dicen los fariseos actuales. Les prometen libertad cuando son ellos mismos esclavos de corrupción, esclavos de muerte. ¿Qué dijo el Mesías a los judíos? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué libertad estaba hablando? De la libertad del pecado. Ellos están bajo pecado porque están bajo la Torá. Y como están bajo el primer pacto, están bajo pecado, por eso están en esclavitud. Por eso dice Pablo en la carta a los Gálatas que están en esclavitud porque no fueron liberados por el Hijo, porque no lo aceptaron. Y los judaizantes caen en el mismo juicio que ellos, vuelven a la esclavitud, separándose del Mesías que los liberó para quedar en la misma condición que los judíos, en esclavitud. Estos mismos que están en esclavitud del pecado, porque no fueron liberados por el Mesías, no fueron libertados por él porque no creyeron en él, son los que les prometen a los gentiles, a los cristianos, que van a ser libertados, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, de muerte. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, y acá está hablando, oigan, judaizantes y cristianos que se van detrás del sionismo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que es en el Mesías, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Se dan cuenta cuál es la condición última? Mejor les hubiera sido no haber conocido nunca al Mesías, que haberse vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál fue el santo mandamiento? Cuando comienza la predicación, Pedro a los mismos judíos, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se volvieron atrás. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.